Mi suegra envió un mensaje grupal. Creemos que es mejor que te alejes por ahora. Mi tía política reaccionó con un pulgar arriba. Les respondí. Entendido. Respetaré eso y también me alejaré de la diversión familiar. Esa noche, cerré mi contribución. A las 3:20 a.m., mi teléfono comenzó a sonar. Al amanecer tenía 89 llamadas perdidas. Mi suegro dejó un mensaje de voz. El temblor en su voz era inconfundible mientras suplicaba. Laura, por favor, necesitamos hablar urgentemente. La casa. Los pagos. Detente ahí. Antes de la revelación más impactante de esta historia, hipea este video. Es la función más nueva de YouTube que nos eleva en el ranking. Solo haz clic en me gusta y verás aparecer el botón hipear. ¿Hecho? Fantástico. Continuemos con el relato. No entendemos qué está pasando. Sonreí mientras apagaba mi teléfono. Durante 3 años había estado pagando silenciosamente la hipoteca de la casa donde vivían mis suegros. Una propiedad que ellos presumían como suya, pero que en realidad estaba a mi nombre. Ahora que me habían humillado públicamente en la boda de mi cuñada, decidí que era tiempo de dejar de pagar. Todo comenzó cuando conocí a Roberto hace 5 años. Venía de una familia aparentemente adinerada que siempre me hizo sentir inferior por mis orígenes humildes. Lo que nadie sabía era que yo había construido una exitosa empresa de importaciones que me generaba ingresos sustanciales. Mantuve mi éxito en secreto, permitiendo que la familia de Roberto creyera que era una simple empleada administrativa. La traición llegó cuando, 3 días antes de la boda de mi cuñada Gabriela, descubrí que mi suegra había estado esparciendo rumores sobre mí, sugiriendo que me había casado con Roberto por su supuesta herencia familiar. Recuerdo perfectamente el momento en que me enteré. Estábamos en la cena de ensayo, todos reunidos en un elegante restaurante. Mi suegra Dolores, copa en mano, no se percató de que yo estaba detrás de ella cuando le dijo a una prima, Laura es astuta, cree que no sabemos que solo está esperando la herencia, pero ya nos encargamos de que Roberto tenga un acuerdo prenupcial blindado. No verá un centavo. La copa de champán resbaló de mi mano y se estrelló contra el suelo. El tintineo del cristal rompiéndose causó un silencio absoluto. Todas las miradas se dirigieron hacia mí, incluyendo la de Dolores, quien palideció al instante. En lugar de crear una escena, simplemente sonreí mientras los camareros corrían a limpiar el desastre. «Qué torpe soy», dije con calma. «Debe ser porque no tengo la elegancia de quienes nacieron en cuna de oro». Levanté otra copa y la alcé en un brindis. Por los secretos familiares y las verdades que pronto saldrán a la luz. Mi suegra tragó saliva visiblemente mientras Roberto me miraba confundido. Lo que ninguno sabía era que yo tenía acceso a la verdad sobre su supuesta fortuna familiar. No existía. La casa lujosa, los coches, las vacaciones. Todo era una fachada mantenida con préstamos que apenas podían pagar. 3 meses después de casarnos, cuando mis suegros enfrentaban una ejecución hipotecaria, les ofrecí ayuda anónima a través de Roberto. Les hice creer que un inversor anónimo había comprado su deuda y les permitiría seguir viviendo allí con pagos reducidos. En realidad, yo había comprado la propiedad y estado pagando la hipoteca completa, dejándoles vivir allí gratuitamente. Durante 3 años mantuve la farsa, incluso cuando notaba el desprecio constante de Dolores, sus comentarios mordaces sobre mi ropa de oferta, o cómo excluía deliberadamente a mis padres de las reuniones familiares importantes. Roberto, débil ante su madre, nunca me defendió adecuadamente. El día de la boda de Gabriela fue cuando todo cambió. Durante el brindis, mi suegra se levantó y comenzó a hablar sobre la importancia de la familia verdadera. Miró directamente hacia mí mientras decía, algunos intentan entrar en familias como la nuestra por interés, pero la sangre siempre reconoce a la sangre. Varias personas rieron disimuladamente mientras yo permanecía sentada, humillada públicamente frente a 200 invitados. Fue entonces cuando tomé mi decisión. Al día siguiente del mensaje grupal donde me pedían alejarme, contacté al banco y suspendí todos los pagos. También envié un correo electrónico a mis suegros con la documentación que probaba que yo era la propietaria legal de su preciada mansión. Mientras escuchaba el mensaje desesperado de mi suegro, recordé todas las cenas familiares donde fui tratada como una intrusa, todas las veces que Dolores olvidó invitarme a eventos importantes, y cómo siempre insinuaba que yo no era suficientemente buena para su hijo. La venganza que había comenzado sería dulce, pero apenas estaba empezando. Tenía mucho más planeado para la familia que me había despreciado durante años, sin saber que yo era quien mantenía su lujoso estilo de vida. Después de apagar mi teléfono, me serví una taza de café y contemplé el amanecer desde mi apartamento.
La ironía de la situación me provocaba una mezcla de satisfacción y tristeza. Durante 3 años había sido la salvadora silenciosa de la familia que me despreciaba, y ahora estaba lista para mostrarles la verdad. Mi relación con Roberto se había deteriorado gradualmente. Al principio intentó contactarme frenéticamente, alternando entre súplicas y amenazas. ¿Qué has hecho?, gritó cuando finalmente atendí una de sus llamadas. Mis padres recibieron una notificación de desalojo. Dicen que tú eres la propietaria de su casa. Eso es imposible. ¿Por qué sería imposible, Roberto?, pregunté con calma. Porque según tu madre soy una cazafortunas sin recursos que solo busca tu inexistente herencia familiar. El silencio al otro lado de la línea confirmó lo que ya sabía. Roberto estaba tan sorprendido como sus padres. Durante nuestro matrimonio, él había mantenido la farsa de que su familia tenía dinero, ocultándome sus problemas financieros mientras yo ocultaba mi éxito. No entiendo, murmuró finalmente. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque podía, respondí simplemente. Porque mientras tu madre me humillaba y tú permitías cada insulto, yo estaba salvando el techo sobre sus cabezas. Pero eso se acabó. 2 días después, recibí la visita inesperada de mi suegra. La secretaria de mi oficina me informó que Dolores esperaba en la recepción, visiblemente alterada. Decidí recibirla, curiosa por ver cómo manejaría esta nueva dinámica de poder. Cuando entró en mi oficina ejecutiva de 120 metros cuadrados, con vista al centro financiero, su mirada recorrió incrédula los premios empresariales, las fotografías con políticos y empresarios reconocidos, y finalmente se posó en mí, sentada tras un imponente escritorio de caoba. «Siéntate, Dolores», le indiqué, señalando la silla frente a mí. «Imagino que tienes muchas preguntas». Su rostro, normalmente altivo, mostraba una vulnerabilidad que nunca había visto. «¿Por qué nos hiciste esto?», preguntó con voz temblorosa. ¿Todo fue una mentira? ¿Una venganza planeada desde el principio? No, Dolores. La mentira fue tuya. La farsa de riqueza, el desprecio hacia mí por considerarme inferior, los comentarios constantes sobre cómo no pertenecía a tu círculo. Yo simplemente permití que creyeras lo que querías creer. Le expliqué calmadamente cómo había construido mi empresa desde cero, cómo había ganado mi primer millón antes de conocer a Roberto, y cómo había decidido mantener mi éxito en privado para encontrar a alguien que me amara por quien era. Cuando descubrí que estaban a punto de perder su casa, decidí ayudarles anónimamente. No por ti, sino por Roberto, porque creía que lo amaba. Compré la propiedad y les permití vivir allí sin costo, esperando que algún día me aceptaras como parte de la familia. Dolores palideció. Pero siempre fuiste tan simple. Tu ropa, tu coche, porque el valor de una persona no se mide por las apariencias, algo que tu familia nunca entendió. Prefiero ser juzgada por mis acciones y mi carácter. Mi suegra comenzó a llorar, algo que jamás había presenciado. Entre sollozos, empezó a hablarme de la situación desesperada que enfrentaban. Mi suegro había sido diagnosticado con problemas cardíacos, no tenían ahorros, y ahora enfrentaban el desalojo. Te daremos lo que quieras, suplicó finalmente. Roberto está destrozado. Haré lo que sea necesario. La miré detenidamente. Incluso disculparte sinceramente y admitir tu error frente a toda la familia. Incluso tratar a mis padres con el respeto que merecen. Incluso dejar de interferir en nuestro matrimonio. Su rostro reveló la respuesta antes que sus palabras. El orgullo seguía ahí, luchando contra la desesperación. No puedes echarnos a la calle, dijo finalmente, su tono volviendo a la defensiva. Somos la familia de tu esposo, ex-esposo, corregí. Los papeles del divorcio fueron enviados esta mañana. Y en cuanto a la casa, no planeo echarlos inmediatamente. Tendrán tiempo para encontrar un lugar más acorde a su verdadera situación financiera. Cuando Dolores se marchó, parecía una mujer diferente. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una mezcla de miedo y resentimiento. Sabía que esta conversación sería relatada a toda la familia, probablemente distorsionada para hacerme parecer la villana. No me equivoqué. Esa misma noche, mi teléfono se llenó de mensajes de familiares políticos, algunos suplicando clemencia, otros acusándome de crueldad. Roberto finalmente apareció en mi puerta, con aspecto desaliñado y ojos enrojecidos. ¿Podemos hablar?, preguntó cuando abrí la puerta. Lo dejé entrar, manteniendo mi compostura a pesar del dolor que aún sentía. Había amado a este hombre. Había creído en nuestro futuro juntos. ¿Por qué nunca me dijiste la verdad sobre tu situación financiera?, pregunté directamente. Roberto se desplomó en el sofá. Tenía vergüenza. Crecí creyendo que éramos ricos, que teníamos un legado. Cuando descubrí la verdad en la universidad, que todo era apariencia y deudas, decidí seguir la farsa.
Era más fácil que admitir la verdad. Y permitiste que tu madre me tratara como basura, sabiendo que no tenía nada de qué presumir. Lo sé, admitió, agachando la cabeza. No tengo excusa, fui cobarde. Parte de mí quería consolarlo, decirle que podíamos arreglar las cosas. Pero recordé la boda de Gabriela, la humillación pública, los años de desplantes y desprecios. El divorcio es lo mejor para ambos, dije finalmente. Necesito a alguien que tenga la fortaleza para defenderme, incluso frente a su propia familia. ¿Y mis padres? ¿Realmente los dejarás sin hogar? No soy cruel, Roberto. Les daré 6 meses para encontrar otro lugar. Y si tu madre puede tragarse su orgullo y disculparse sinceramente con mis padres por todas las veces que los excluyó y despreció, consideraré una ayuda para la transición. Después de que Roberto se marchara, recibí una llamada de Gabriela, mi cuñada. Sorprendentemente, su tono no era hostil. Siempre supe que había algo más en ti, dijo sin preámbulos. La forma en que soportabas a mi madre sin responder, cómo observabas todo. Nunca creí que fueras la interesada que ella describía. Su honestidad me tomó por sorpresa. De todos los miembros de la familia, Gabriela era la última persona de quien esperaba apoyo. La boda fue la gota que colmó el vaso, admití. Tu madre básicamente me llamó cazafortunas frente a todos los invitados. Lo sé, y me sentí horrible. Intenté hablar con ella después, pero ya sabes cómo es. Nadie puede decirle que está equivocada. Nuestra conversación continuó por casi 1 hora. Me contó cómo la traición que sentía hacia su familia crecía al descubrir que la riqueza que siempre presumieron era falsa. Cómo su propio matrimonio estaba basado parcialmente en esa mentira, ya que su esposo provenía de una familia adinerada real y esperaba una unión entre iguales. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó finalmente. Seguir adelante. Mi empresa está expandiéndose a nuevos mercados, y por primera vez en años, puedo concentrarme completamente en mi crecimiento sin preocuparme por mantener una familia que me despreciaba. ¿Puedo pedirte un favor?, preguntó tímidamente. ¿Podrías darme un trabajo? Necesito independizarme, construir algo propio lejos de toda esta farsa. Su petición me sorprendió. Gabriela siempre había sido la princesa de la familia, mimada y aparentemente satisfecha con su rol. ¿Por qué debería confiar en ti?, pregunté directamente. Porque nunca fui como ellos, solo seguí el juego porque era más fácil. Pero ahora, necesito demostrarme que valgo por mí misma. Acordamos reunirnos la semana siguiente para discutir posibles oportunidades en mi empresa. No estaba segura si era una trampa o un intento genuino de cambio, pero decidí darle una oportunidad. Mientras tanto, la situación con mis suegros seguía deteriorándose. Recibí una carta formal de un abogado, amenazando con demandarme por fraude y manipulación. La carta alegaba que yo había engañado a la familia para obtener la propiedad, aprovechándome de su vulnerable situación financiera. Respondí enviando toda la documentación legal que demostraba la transparencia de la transacción, junto con grabaciones de conversaciones donde mis suegros agradecían al inversionista anónimo por salvar su hogar. Mi abogado también incluyó una advertencia. Cualquier intento de difamación resultaría en contrademandas por calumnia. La amenaza legal desapareció tan rápido como había surgido. En su lugar, recibí una invitación inesperada. Una cena familiar en casa de los padres de Roberto, donde aparentemente querían resolver las cosas civilizadamente. Mi instinto me decía que era una trampa, un intento de manipularme emocionalmente frente a toda la familia, pero también representaba una oportunidad para cerrar este capítulo definitivamente. Decidí asistir, pero no iría desarmada. La noche anterior a la cena, revisé todos los documentos relacionados con la propiedad y los préstamos que había pagado. También preparé copias de los correos electrónicos y mensajes despectivos que Dolores había enviado sobre mí y mis padres a lo largo de los años, muchos de los cuales Roberto me había reenviado inconscientemente, creyendo que me resultarían divertidos. Cuando llegué a la cena, me sorprendió ver que habían invitado a mis propios padres. Estaban sentados incómodamente en el sofá, claramente confundidos por su repentina inclusión en un evento familiar después de años de exclusión. La tensión en el ambiente era palpable. Dolores había preparado todos los platos favoritos de Roberto, como si intentara recrear tiempos más felices. Mi suegro, notablemente más delgado y pálido, me saludó con una inclinación de cabeza. Roberto parecía nervioso, mientras que Gabriela y su esposo observaban todo desde una esquina, como espectadores de una obra de teatro particularmente incómoda.
Gracias por venir, comenzó Dolores cuando todos estuvimos sentados a la mesa. Su voz sonaba ensayada. Hemos reflexionado mucho sobre la situación y queremos proponer una solución que beneficie a todos. Miró a mi suegro, quien sacó un sobre de su chaqueta. Tenemos una propuesta formal, dijo, deslizando el sobre hacia mí. Estamos dispuestos a comprar la casa de vuelta, con un plan de pagos a largo plazo. Abrí el sobre y revisé el documento. Era un plan de pagos ridículamente bajo que se extendía por 30 años, con una cláusula que establecía que los pagos solo comenzarían después de un periodo de gracia de 5 años. Esto no es una oferta seria, respondí calmadamente, devolviendo el sobre. Es otra forma de continuar viviendo gratuitamente en una propiedad que no pueden permitirse. Es lo mejor que podemos hacer, exclamó Dolores, abandonando momentáneamente su fachada conciliadora. No todos tenemos empresas millonarias ocultas. ¿Ocultas?, intervino mi padre, quien había permanecido en silencio hasta ese momento. Mi hija construyó su empresa con trabajo duro y determinación. Nunca ocultó su éxito. Simplemente eligió no presumirlo, a diferencia de otros. La indirecta no pasó desapercibida. Dolores enrojeció. Quizás deberíamos calmarnos y disfrutar la cena, sugirió mi suegro, intentando aliviar la tensión. Seguramente podemos llegar a un acuerdo razonable como familia. Ya no somos familia, respondí con firmeza. El divorcio será finalizado en pocas semanas. Y en cuanto a la casa, mi oferta final es esta. Tienen 6 meses para desalojar o comenzar a pagar un alquiler de mercado justo. Estaba por levantarme cuando Roberto habló. ¿Y si yo comprara la casa? He ahorrado algo de dinero. Podría hacer un pago inicial decente y asumir una hipoteca. Todos nos giramos para mirarlo. Era la primera vez que Roberto tomaba una posición independiente de sus padres. Roberto, no puedes, comenzó Dolores, pero él la interrumpió. Mamá, basta. Es hora de enfrentar la realidad. Hemos vivido una mentira durante demasiado tiempo. Laura fue la única que nos ayudó cuando más lo necesitábamos, y se lo pagamos con desprecio y humillación. Se volvió hacia mí. No espero que me perdones, pero al menos déjame hacer lo correcto con mis padres. Compraré la casa a precio justo de mercado. Ellos pueden seguir viviendo aquí pagándome un alquiler razonable. Su propuesta me tomó por sorpresa. No esperaba que Roberto finalmente mostrara algo de carácter. Necesitaré ver pruebas de tus ahorros y capacidad de pago, respondí profesionalmente. Y el precio será determinado por un tasador independiente. Por supuesto, aceptó inmediatamente. El resto de la cena transcurrió en un silencio incómodo. Cuando me levanté para irme, Dolores me siguió hasta la puerta. Sé que me odias, dijo en voz baja. Y probablemente lo merezco. Pero debes entender que solo intentaba proteger a mi familia. ¿Protegerlos de qué, Dolores? ¿De alguien que los salvó de la bancarrota? ¿De alguien que amaba genuinamente a tu hijo? De la verdad, respondió sorprendiéndome. De admitir que todo lo que construimos, todo nuestro estatus social, era una mentira. Cuando apareciste, simple y sin pretensiones, eras un recordatorio constante de la autenticidad que nosotros habíamos perdido. No esperaba tal momento de claridad de Dolores. Por primera vez, vi más allá de la fachada de suegra manipuladora y vislumbré a una mujer aterrorizada de perder la identidad que había construido. La verdad siempre sale a la luz, Dolores, tarde o temprano. Mientras conducía de regreso a casa, recibí un mensaje de Gabriela. Gracias por darles una salida digna. A pesar de todo, siguen siendo mis padres. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. El divorcio avanzó sin contratiempos, ya que Roberto no disputó ninguno de mis términos. Sorprendentemente, cumplió con su palabra sobre la casa. Presentó documentación bancaria que mostraba ahorros suficientes para un pago inicial significativo y obtuvo la aprobación para una hipoteca. La tasación valoró la propiedad en $1.200.000, considerablemente menos que los casi 2 millones que la familia siempre había presumido que valía, pero aún así, una suma importante. Roberto no discutió el precio. Simplemente procedió con la compra. Mientras tanto, Gabriela comenzó a trabajar en mi departamento de marketing. Para mi sorpresa, resultó ser extremadamente competente y dedicada, llegando temprano y quedándose hasta tarde para aprender todos los aspectos del negocio. Nunca tuve la oportunidad de descubrir de qué era capaz, me confesó durante un almuerzo. Siempre fui la princesa, la que se casaría bien y mantendría las apariencias familiares. Es liberador finalmente ser valorada por mi trabajo. 6 meses después de aquella fatídica boda, me encontré firmando los papeles finales del divorcio y la venta de la casa. Roberto había cambiado en ese tiempo,
asumiendo responsabilidades y distanciándose gradualmente del control de su madre. Nunca volvimos a hablar de reconciliación. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar, pero establecimos una relación cordial. La venganza que había planeado inicialmente, despojando a la familia de su hogar y dejándolos enfrentar las consecuencias de sus mentiras, había evolucionado en algo diferente. No más amable, pero sí más justo. Cada uno estaba asumiendo responsabilidad por sus acciones y decisiones. Dolores y mi suegro ahora pagaban un alquiler mensual a Roberto por vivir en la casa que una vez presumieron como símbolo de su falsa riqueza. Gabriela estaba construyendo una carrera por mérito propio. Roberto finalmente se había liberado de la necesidad de mantener apariencias. Y yo. Yo finalmente podía ser completamente yo misma, sin esconder mi éxito ni soportar desprecios por un estatus que nunca me importó. La traición familiar me había herido profundamente, pero también me había liberado. Ya no tenía que pretender ser menos para hacer sentir mejor a otros. Ya no tenía que financiar silenciosamente las mentiras de una familia que me despreciaba. Un año después de aquel mensaje grupal donde me pedían alejarme, recibí otro mensaje, esta vez solo de Dolores. La familia se reunirá para celebrar el cumpleaños de Roberto este fin de semana. Él quiere que vengas. Consideré la invitación detenidamente. No tenía ninguna obligación de asistir, ninguna necesidad de volver a un entorno que me había causado tanto dolor. Pero también sentía curiosidad por ver cómo había evolucionado esta familia, ahora que vivían en la verdad en lugar de la fantasía. Gracias por la invitación, respondí finalmente. Esta vez declinaré, pero aprecio el gesto. Lo que Dolores no sabía era que Roberto y yo habíamos mantenido contacto ocasional, principalmente por asuntos relacionados con la finalización del divorcio, pero a veces simplemente para ponernos al día. Me había contado cómo sus padres finalmente estaban adaptándose a su verdadera situación financiera, cómo su padre había mejorado de salud al reducir el estrés de mantener apariencias, y cómo su madre, aunque seguía siendo orgullosa, había comenzado a mostrar destellos de humildad. «Te extraño», me confesó durante nuestra última conversación telefónica. «No como esposa, ese barco ya zarpó, pero extraño tu claridad. Tu honestidad. Eras lo más real en una familia construida sobre mentiras. Le deseé lo mejor sinceramente. Una parte de mí siempre lo amaría, pero ya no era el amor ciego que me había llevado a soportar años de menosprecio. Era un amor maduro que reconocía tanto sus fortalezas como sus debilidades fundamentales. Mientras cerraba este capítulo de mi vida, recibí una noticia inesperada. Había sido nominada para el Premio Empresaria del Año en mi sector. La ceremonia coincidía con el cumpleaños de Roberto. Una sincronicidad que encontré poéticamente justa. Asistí a la gala de premiación acompañada por mis padres, quienes finalmente podían ver públicamente el fruto de mi trabajo. Cuando anunciaron mi nombre como ganadora, la ovación me abrumó. Desde el podio, agradecí a quienes me habían apoyado genuinamente y también, en un gesto que sorprendió a muchos, a quienes dudaron de mí porque me enseñaron a confiar en mi propia valía por encima de las opiniones ajenas. Esa noche, mientras celebrábamos, mi teléfono vibró con un mensaje de Gabriela. «Felicidades por el premio. Te lo mereces más que nadie. Gracias por enseñarme que podemos reescribir nuestra historia cuando tenemos el valor de enfrentar la verdad». Sonreí al leer sus palabras. La venganza que había planeado inicialmente se había transformado en algo mucho más valioso. La libertad de ser auténticamente yo misma y la satisfacción de ver a otros encontrar su propio camino hacia la autenticidad, aunque fuera a través del dolor y la pérdida. La historia de mi matrimonio con Roberto y mi relación con su familia había terminado, pero mi propia historia continuaba, más fuerte y más clara que nunca. La lección más valiosa que obtuve de todo este proceso no fue sobre venganza, sino sobre valor. El valor de mostrar quién eres realmente, de establecer límites firmes y de alejarte cuando el respeto se ha perdido irremediablemente. Cuando mi madre me preguntó, meses después, si me arrepentía de haber cortado los lazos familiares de esa manera, le respondí con absoluta convicción: no me arrepiento de exigir respeto, no me arrepiento de negarme a financiar más mentiras, y definitivamente no me arrepiento de haber demostrado que mi valor como persona no depende de su aprobación. Mi suegra me había enseñado, sin quererlo, la lección más importante, que a veces necesitamos perder una familia falsa para encontrar nuestra verdadera fortaleza. 3 años después de aquel dramático desenlace, mi vida había tomado un rumbo completamente diferente.
Mi empresa se había expandido internacionalmente, ahora con oficinas en 3 países y un equipo de más de 200 empleados. Gabriela se había convertido en mi directora de marketing, demostrando un talento excepcional que había estado reprimido por años de condicionamiento familiar. Ocasionalmente recibía noticias sobre la familia de Roberto. Su padre había fallecido pacíficamente el año anterior, aparentemente reconciliado con la realidad de su situación. Dolores había vendido muchas de sus joyas y artículos de lujo, ajustándose finalmente a una vida más modesta pero auténtica. Roberto había encontrado cierto equilibrio, administrando propiedades y ocasionalmente enviándome mensajes cordiales en fechas significativas. La última vez que supe de ellos fue cuando recibí una tarjeta manuscrita de Dolores, algo que jamás habría esperado. Gracias por la lección más difícil que hemos tenido que aprender, escribió. Perdimos la casa de nuestros sueños, pero encontramos algo que nunca tuvimos: paz con la verdad. Guardé la tarjeta en mi escritorio como recordatorio de que incluso las personas más orgullosas pueden cambiar cuando la vida les obliga a enfrentar sus propias mentiras. No era una disculpa completa, pero era un reconocimiento, y eso era más de lo que jamás esperé recibir de ella. Mi propia venganza, que comenzó como un acto de justicia poética, terminó siendo una forma de liberación para todos los involucrados. A veces, enfrentar la verdad es el regalo más doloroso pero necesario que podemos ofrecer a quienes nos han herido. Y mientras cerraba ese capítulo definitivamente, me di cuenta de que la verdadera herencia que había recibido de esta experiencia no era material, sino la sabiduría de reconocer mi propio valor, independientemente de las opiniones o expectativas ajenas. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente